Estamos en línea con nuestro buen amigo César Campos, analista político de larguísima data. Y se me ocurren algunas frases como para motivar su reflexión, ¿no? Vine, vi y vencí, que es algo muy romano y dado en latín. Y hasta una frase bíblica, ¿no? Todo está consumado. Venció Castillo, venció Cerrón. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y qué cosa estaría consumado? César Campos, ¿cómo está? Buenos días. Querido Fili, como siempre, muy grato hablar contigo y ante todo mi solidaridad no solo con tu persona, sino también con Beto Ortiz y Willax por esta arremetida, además inaugural, que ha dado Pedro Castillo contra la libertad de prensa. Gracias. Esto no puede ocultarse ni puede taparse. Me alegra revisar hoy día varios medios de comunicación que pensaba yo iban a hacerse de la vista gorda frente al tema, pero que están asumiendo una defensa cerrada de lo que es un principio y no lo que son personas o una... Correcto. Por lo que me he enterado, tengo que agradecer la difusión de Perú 21, entiendo que también lo ha dado La República, un extenso artículo de Uceda, pero en fin. Uceda. Correcto. No quisiera abocarme a eso, que ciertamente es importante y lo vamos a tratar seguramente en otras ocasiones, sino quiero ya no tus primeras, sino tus segundas impresiones al día siguiente de la proclamación de Castillo. Bueno, que empieza una etapa muy dura para el Perú, esto no lo vamos a ocultar. No se trata de generar ni entusiasmo ni alegría como solemos ser los peruanos y como suele ser Willax, su lema optimismo, ¿no? Más allá del optimismo hay que ser realistas. Y el realismo nos indica que el profesor Pedro Castillo tiene todo un plan, por supuesto improvisado y a la carrera, porque nunca soñó encontrarse con la presidencia de la República, para ir implementando de a pocos un modelo que, por más que él rechace, no tendrá influencias extranjeras, será lo mismo que Venezuela, será lo mismo que Argentina, será lo mismo que Bolivia, de Evo Morales. Es decir, apuntar hacia un cambio constitucional que no va a modificar solamente la parte económica, sino a garantizarle a ellos una larga permanencia en el poder. Por lo tanto, ahí empieza ya un primer desafío de resistencia junto al tema de la libertad de expresión, que por cierto, más allá de lo particular que sea para ti, Philip, es un tema que ya también está dentro de una agenda de análisis político. Vengo de declarar a dos medios extranjeros, uno colombiano y uno ecuatoriano, que se han mostrado bastante sorprendidos por esta forma en que Pedro Castillo y su gente comienza a arremeter contra la libertad de expresión. En Ecuador, como sabe, Rafael Correa fue uno de los más grandes artífices, ¿no?, de violar un principio elemental. Pero yo creo que ahora el principal reto que tenemos los peruanos es esperar ver cómo se conforma el nuevo gabinete. Por supuesto, el día de hoy se disparará el dólar nuevamente, la incertidumbre continuará, y lo que tiene que hacer Pedro Castillo antes del viernes es decirnos Pato Gallareta. Yo estoy absolutamente persuadido que será más o menos lo que hoy algunos medios de comunicación dan a conocer, los nombres impuestos por Vladimir Cerrón y Perú Libre, que ya toleran a Pedro Frank, que por ejemplo no será Alonso Segura, como muchas personas han venido diciendo. Me pareció una cosa absurda garantizar 100% que Alonso Segura iba a ser un titular del MEF. Me da la impresión que esto no va a ser así. Y que por lo tanto eso se convierte en el primer reto y el primer desafío, ¿no? A ver, mientras que Quique no busca el significado de la palabra galarreta o gallareta, porque cuando digo galarreta me pongo friki con nuestro amigo pseudo fujimorista. Yo estoy preocupado o sea, yo soy de ocuparme de las cosas. Tú me conoces, César, desde que yo era chibolo, entonces yo siempre me he ocupado de las cosas y yo siempre he sido mal pensado. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa es la inmensa ingenuidad, por dar un ejemplo, de los agentes económicos, de los principales agentes políticos, las ingenuidades pues de Soto, las ingenuidades, no sé, pues de ¿cómo se llama? Del propio César Acuña. Ayer yo escuchaba con detenimiento a Daniel Urresti en el programa de Beto Ortiz y decía que él había hablado como 3 horas con el profesor Castillo y lo había visto como una persona profundamente ignorante de cómo funciona el Estado, terriblemente ignorante de cómo funciona la economía,
Y la verdad es que el profesor no tiene de dónde saber, porque ni siquiera ha sido director de un colegio, porque hace 7 años no conoce de dar una clase, y porque ser ignorante en un montón de temas no es nada malo. César, tú de repente eres ignorante en el mundo de la gastronomía o de la repostería. El problema es que esto es la presidencia de la República, y acá voy a mi punto. Lo principal es saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, no con quién. No sé si me dejo entender. Yo creo que es poner la carreta delante de los bueyes, ¿no es cierto? Si no dices qué cosa quieres hacer, qué importa el nombre si no sabes qué va a hacer. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué cosa crees que este señor va a hacer con el país? Es que no solamente depende de cómo él trace sus propios objetivos particulares y cómo crea y conciba el mundo. La ignorancia es de por sí, en efecto, un factor que ya coloca al jefe del Estado peruano proclamado en una situación de deficiencia tremenda. No vamos a decir que la ignorancia en el manejo de todos los complejos asuntos del Estado, sino fundamentalmente que esa ignorancia lo eyecta a agarrarse de lo primero que le digan o lo primero que a él le suene bonito al oído. Sí tiene, desde mi punto de vista, que ver los entornos, Philip, desde esa perspectiva, porque no se trata de alguien que tenga solamente una convicción, sino ver quién desde un lado técnico o aparentemente técnico le da una solvencia a esa idea y a ese pensamiento. Eso es lo primero que ha ocurrido. Por eso es que el señor Castillo también es presidente por una habilidad personal que sin conocerlo le tengo que reconocer, por lo menos tengo que aceptársela. Y también Daniel Urresti ayer se lo decía a Beto Ortiz, ¿no? Da la apariencia de que te escucha, de que está preocupado, de que es un hombre amplio, pero por otro lado gana un balcón y el balcón lo lleva a hablarle al auditorio. Es algo muy parecido a Vizcarra en ese terreno, no lo perdamos de vista, Philip. Es una persona que adapta los discursos al escenario ante el cual está hablando. De tal manera que yo no me creo ninguna ilusión y coincido contigo en esta torpeza que tiene un sector del empresariado peruano o en esta visión absolutamente ingenua de Hernando de Soto de creer que a través de invocaciones se le va a persuadir para que siga el camino correcto. No, el señor tiene un propósito, ser parte de este consorcio latinoamericano del socialismo del siglo XXI y llevar adelante todas sus tesis disparatadas y ya fracasadas en el mundo hacia adelante en nombre de la revolución social, de la mejora de condiciones para los marginales, de la inclusión de, como él lo mencionaba el día de ayer, de tantos sectores étnicos que existen en el Perú, los afroperuanos, las comunidades nativas, los aymaras, los quechos, etcétera, etcétera. Todo eso nos suena pero enormemente bonito, pero lo que pasa es que hay que ver puntos en común que hay que traducirlo, sobre todo en integrar una patria que, como sabemos, a sus 200 años de creación o de emancipación, vamos a decirlo así, de independencia, no de creación de una república, todavía está muy desintegrada. Y por lo tanto yo creo que el señor Castillo no tiene un objetivo propio, que va a llevar adelante, sino ideas generales a los cuales alguien que le hable bonito y le diga esto se va a traducir en tales acciones, simplemente va a ocupar un puesto importante a su alrededor. A ver, una persona que no entiende de química ni física, o sea, difícilmente pueda ser miembro de la Academia Peruana de Física o de Química. Estoy hablando de algo muy elemental. O sea, ni tú ni yo podemos manejar la Federación Peruana de Hockey. De repente nunca hemos jugado hockey, ¿no es cierto? Y a mí no me gusta el vagamon, pues yo no me puedo meter a un campeonato de vagamon. Entonces el señor es ignorante, por dar un ejemplo, cuando dice vamos a poner aranceles a los productos que se hacen acá. Ah, ya. ¿Y cómo hace eso? Ah, lo vamos a hacer. El dólar no va a subir. ¿Acaso él puede hacer que no sube el dólar si para eso está el BCR? Y si el BCR no tiene dólares, simplemente el dólar se va a hacer escaso y va a subir. Y con eso va a subir el pollo, y va a subir la leche, y van a subir los huevos, y va a subir el pan. Entonces después agarra y dice, hay que subir el sueldo mínimo, hay que la canasta básica familiar, y te pondrán el sueldo mínimo en 1.400 soles, y por ahí otro dirá, no podemos dar un bono que sea menos de 1.400 soles, porque entonces van a comenzar a hacer una cantidad de barbaridades que atentan contra la lógica económica, van a destrozar la economía y le van a echar la culpa al sistema, de tal manera que el sistema será la culpa, si sube la leche será culpa de la familia Rodríguez de Gloria,
Si sube las medicinas, será culpa del señor Rodríguez Pastor, el dueño de Incafar Mimicarma, porque es un monopolio. Y si sube la tasa de interés, será culpa de los Romero y los Brescia. Y siempre va a ser el sistema. Es más, el señor sigue diciendo que la desgracia de Cuba es por el bloqueo americano. Y Cuba comercia con el mundo, inclusive con el Perú. Entonces, ¿cómo hacer entender a los agentes económicos? Y ahí te pido una reflexión que me hacías ayer cuando conversamos, con respecto a cómo deben plantear ellos la agenda mínima para tratar de dialogar con una persona que no conoce nada de economía. Un indicador más, hoy día en la sección Finanzas, el diario Gestión da a conocer que más de 32,000 inversionistas salen del fondo mutuos y se están refugiando en dólares. Quiere decir que la divisa norteamericana está presionada también por el nivel de incertidumbre que tienen 32,000 personas. Ya no hablemos pues de Rodríguez Pastor, para que también nuestro público entienda que no es un fenómeno en el que está conspirando el grupo Romero, el grupo Interbank o gente parecida, ¿no? No, entonces los grandes mineros están... Cerrón quería liquidar su 1.200.000 soles, Cerrón. Así es. No, pero estamos hablando de 32,000 personas que han sacado, repito, sus inversiones de los fondos mutuos que le daban cierta garantía para su futuro y para la de su familia, y se están refugiando en el dólar, que es el patrón que obviamente va a dominar siempre la mejor seguridad para los pocos recursos que uno pueda tener. Pero contestando tu pregunta, yo creo que los empresarios tienen que en eso ser firmes. Desde la época, acuérdate tú de lo de Rafael Merino, algunos voceros del empresariado comenzaron ya a dar señales preocupantes, ¿no? De creer que adecuándose al lenguaje caviar iban a crear condiciones para que el Perú pudiera ser mucho más integrado y tolerante incluso con ese sector empresarial. Craso error. Han permanecido en silencio, apabullados por la narrativa caviar de decir que los empresarios solamente piensan en sus bolsillos, piensan en sus intereses y no tienen ninguna propuesta que darle al país. Y hoy por hoy hemos visto incluso al nuevo titular también de la CONFIEP, por lo menos yo lo he visto en algunas expresiones preocupantes, de manifestar ciertas confianzas por anuncios del señor Castillo. Como tú bien dices, caen en una ingenuidad tremenda. O ellos son firmes en su agenda y la van a mantener ahora que se ha proclamado a Pedro Castillo de aquí para los próximos 5 años y van a tener que defenderla aunque le tiren piedras y tomates, lo que ya sabemos vendrán de los medios de comunicación de la izquierda y todos los agoreros que han querido destruir los fundamentos macroeconómicos del Perú hace mucho tiempo, porque saben que eso es justamente lo que conspira contra su negocio. El negocio de ellos es que haya más pobreza, que haya más necesidad, que haya más un sentido aspiracional en vez de un sentido de realización. Por lo tanto, yo creo que en eso sí, ojalá los empresarios abran los ojos y estudien, sobre todo, Philip, bien la naturaleza de lo que es un izquierdista en un gobierno. Primero, hay que decir a través de la experiencia de los gobernadores regionales de izquierda que no dejan de ser corruptos. Ahí tenemos el caso de Gregorio Santos, tenemos el caso de Cerrón, todos condenados, innumerables casos de gobernadores de izquierda que han sido condenados, el señor Acurio en el Cusco, por razones de moralidad. Y en segundo lugar, que lo único que quieren ellos es rentabilizar base social. Y nada más, crear siempre mitos. El enemigo, alguien que conspira, alguien que no quiere que yo salga adelante. Eso ya, pero, va a ser la realidad que vamos a vivir. A ver, yo creo que en el Perú no hay derecha bruta y achorada, es una derecha cobarde e ignorante. Cobarde. Porque, a ver, cuando dio el golpe de Estado Vizcarra, todititito los gremios, confié, todos se pusieron en la foto con Vicente Ceballos, recontracomunista, que ya en esa época decía que tenía que haber línea aérea de bandera y un preclaro antiminero, desde que organizó el Moqueguazo. Y la CONFIEP y todo lo demás, incluido nuestro común amigo Roque Benavides, no dijo, esta boca es mía, esto es un golpe de Estado. Entonces ahora, en vez de decir, señores, no se debe cambiar la Constitución, aplauden cualquier amago de anuncio, pero se quedan calladitos cuando él vuelve a decir, voy a cambiar la Constitución. Y cambiar la Constitución es cambiar el régimen de propiedad, las concesiones, los tratados internacionales, es cambiar la ley de leyes, es patear el tablero de lo establecido. ¿Cómo puedo generar yo confianza con César Campos para jugar un partido de fulbito
si te voy a cambiar el reglamento y se va a poder hacer gol con la mano y voy a quitar la tarjeta roja? Y el árbitro va a ser mi primo hermano, el lineman mi mamá, y el padrino y confirmación de mi hija el otro lineman. Y el VAR lo va a manejar mi primo. ¿Tú te pones a jugar fulbito conmigo o no? De ninguna manera, por supuesto. Por eso estamos ante este riesgo y este peligro, basado además en un candidato que ha ganado apenas por 44,000 votos en una controversial etapa electoral que, como tú bien lo has sostenido y muchas personas, ha creado dudas legítimas en más del 60% de la población, incluso entre quienes votaron por Castillo, según las últimas encuestas, de que este ha sido un proceso transparente, que ni la OMPE se aplauda, como ha hecho el señor Corbeto el día de ayer a través de un Twitter, ni tampoco el Jurado Nacional de Elecciones. Estas elecciones han sido malas, sino que el señor Corbeto se acuerde cómo influyó en pleno proceso electoral su jefa que controlaba los aportes a las organizaciones políticas, abriéndole una investigación y mandándole cartas solo por hacer noticia y perturbar, ¿no?, a los futbolistas que habían manifestado, ¿no es cierto?, su adhesión a la democracia y tratar de evitar de que se manifiesten en contra del comunismo. Señores que hablaron por sus propios medios, la señora Díaz Picasso, que la funcionaria de la OMPE hizo propaganda abierta, ¿no es cierto?, enviándoles cartas para decirles que expliquen si habían recibido plata. Una ofensa, además, a un ciudadano cualquiera, como puede ser un futbolista, de presumir de que ellos reciben plata para opinar. En cambio, los otros señores, el señor Frank, que todos los que venían de otro partido, que opinan porque les tienen ganas. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo ha financiado su campaña en la piscina. Es más, no se lo preguntan, y acá también te pido, sé que puede ser incómodo, tu opinión sobre el papel de la prensa. Porque Willax es un tema y que mañana puede exponenciarse, como en su momento, recordarse en el gobierno de Yantumali Nadine, la querían meter presa a Rosana Cueva por traición a la patria. O sea, esto ya se ha dado. Ahora esto se va a exponenciar. ¿Cuál va a ser entonces el papel de la prensa? Volverse bisagra, volverse concesivo, decir que aprende el profesor en Palacio. ¿Qué tiene que hacer la prensa según tu visión? Sí, recordar que ese episodio que protagonizó, que hizo protagonista en todo caso a Rosana Cueva, a Karina Novoa, a Marcos Vázquez y al programa Panorama de Panamericana de Televisión, fue impulsado nada menos que por Pedro Cateriano, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. A través de su ujier, que era el señor Balaquivi, el ministro de Defensa que lo sucedió en esa cartera. Así que Cateriano tampoco tiene muchos pergaminos que mostrar en cuanto a respeto por las libertades. Pero has hecho un buen recuerdo y en efecto, lo que tiene que... es que a mí no me gusta hacer de verdad periodismo de periodistas, eso siempre nos trata de colocar a cada uno por encima moralmente que el otro, es una tontería. Cada uno dice lo que dice, cada uno defiende su verdad, pero lo que sí percibe, yo creo, el público es cuando hay pues una echada tremenda hacia el poder, ¿no? Y la desconfianza y el hecho por el cual hace muchos años, querido Philip, no sale una encuesta de cómo anda la credibilidad de la prensa, es porque saben muy bien de que en general la prensa en su conjunto, porque hay prensa y prensa, anda muy mal y anda muy desprestigiada. Claro, pero a ver, César, yo tampoco soy de hacer periodismo de periodistas, pero cuando alguien hace periodismo, partes de una información, que es un hecho cierto, y de ahí opinas. Pero cuando desinformas y te aupas a la opinión oficialista, ya no eres un periodista, eres un activista. Has tomado partido por una visión. O sea, ese es el drama del Perú. O sea, no puede haber media tinta de decir qué bien que el presidente X quiera un gobierno de ancha base y que convoque a todas las fuerzas, cuando en la tarde ese presidente X, de derecha o de izquierda, dice voy a cambiar la Constitución. O sea, ¿qué parte no viste? En el Perú, César, se han ocultado 180.000 muertos y la prensa, los capos de la investigación periodística no se dieron cuenta ni un mea culpa, y se viene una tercera ola en donde todo el mundo le hace las loas a este gobierno que ha dejado de vacunar al 88% de los peruanos, César, 88% al día de hoy. Entonces, ya la prensa no es prensa, es activismo, ¿o no? De alguna forma, por eso yo lo que te sostenía es que al final de cuentas dejo en manos del ciudadano común y corriente más que nuestra propia opinión
el resultado de esta perspectiva que dan los medios de comunicación. Efectivamente, algunos que sesgan, otros que ocultan, otros que son ayayeros, guaripoleras, como bien dijo Ortiz, respecto a una prensa que no debe serlo de esa forma, ¿no? Yo creo que cada uno puede, en su segmento de opinión, expresar un comentario, pero no orientarlo hacia el tema informativo. Es verdad que la información en el Perú, como está pasando en muchos otros países, está cada vez teniendo más sesgos y yo creo que la competencia, incluso digital, origina este fenómeno, ¿no? En la que ya el periodismo se ha convertido en activismo por todos lados. Pero volviendo a la esencia, yo creo que lo fundamental, ojalá que haya un criterio común en el periodismo peruano de ser crítico de lo que se nos viene, porque ellos mismos se van a colocar la horca, no van a vivir permanentemente de la teta del Estado. Y al final de cuentas, como le pasó a muchas personas que apoyaban a Velasco, esto es una experiencia que me contó Paco Igarto de la revista Oiga, ¿no? Que él hasta el año 73, por el hecho de apoyar a Velasco, por ser, como decía Paco, el gran portaestandarte de las reformas de su generación, el día que preguntó el año 73 por qué se oculta la crisis económica, le mandaron una rectificación que amparaba la ley que había dado la dictadura militar, que te exigía en el mismo la misma proporción y en los mismos lugares colocar un desmentido de una autoridad pública. Lo obligaban a Paco Igarto en suma a poner en la portada de la revista Oiga, no hay crisis. Y como él se negó a hacerlo, lo agarraron y lo deportaron. Y Paco Igarto a toda la vida dijo: el peor error que yo cometí fue apoyar a una dictadura, a un proyecto de esta naturaleza autoritaria, socialista, que en nombre de los pobres quiere uniformar el pensamiento. Y me arrepiento de eso. Eso es lo bueno de cuando pasan esas cosas. Pero ahora, pues, ojalá que el periodismo, y lo vamos a observar, guaripoleras van a ver, Pedro Castillo, por favor, en toda esta etapa en la que necesitan parte de la teta del Estado. Pero repito, eso se acaba en algún momento y luego van a tener que vivir de sus propios medios y de su propia credibilidad. A eso van a tener que apuntar. César, como siempre, ha sido muy amable con nosotros. Un abrazo, querido Fili. Muy amable, gracias, César. Vamos a ir a una pausa rápida, rauda y veloz. Viene Yuda Angélica Rodríguez Isabera con el resumen de la hora. No se muevan. Ya saben que en la pausa usted se puede comprar el lote de su vida, el terreno de su vida para la casa de su vida, de sus hijos, de su señora, de sus nietos. Ingrese a la www.terreno.pe y sin inicial, sin interés, hasta 12 meses, se puede comprar su terreno y sin mayor evaluación crediticia. Elige tu terreno en la www.terreno.pe. Ahí está tu lote facilote. Llamando al 616-9009. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios facilote. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,